Vamos a buscar el Salmo 73. El Salmo 73. Salmo número 73. Dice así la palabra del Señor. ¿Me oyen bien, por favor? Atrás, Román, ¿tú me oyes? ¿Sí? Muy bien, gracias. Salmo 73 dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Bendito sea el Señor. Este es el Salmo 73, y es otro de esos salmos tan realistas que describen las vivencias y las luchas de un hijo de Dios. Y el Salmo no es otra cosa sino justamente esa descripción de esa batalla interior, cuando a uno le parece que aún siguiendo el camino de Dios las cosas no van bien, y cuando uno, por el contrario, mira cómo a otros, a quienes no les interesa Dios para nada y ni siguen su evangelio ni su palabra, pareciera que les va muy bien. Este salmo entonces describe la tentación de abandonar los caminos de Dios, pensando que lejos de Dios está la prosperidad, la vitalidad, la salud y la felicidad. Y yo creo que todo cristiano en un momento de su vida pasa por una situación así. Es decir, te da la impresión en verdad que los que la Biblia aquí llama impíos son más felices que tú, que has seguido el camino del Señor. Te da la impresión de que vivir lejos de Dios trae mayor alegría, más vitalidad y más salud, y que si no sería mejor
dejar los caminos del Señor y olvidarte de Él, porque la felicidad está en otro sitio. Y en verdad, a veces cuando uno comparte el mensaje del Señor, hay muchos que piensan así. Dicen: yo no quiero seguir el Evangelio, ni quiero seguir los caminos del Señor, porque yo quiero ser feliz. O soy joven, quiero disfrutar de mi juventud, quiero disfrutar de mi vigor y de mi fuerza, y quiero hacer eso que veo que los demás hacen y que dentro de los caminos del Señor no puedo llevarlo a cabo. Y decimos que todos nosotros pasamos porque de alguna forma se cumple en nuestras vidas la parábola que enseñó Jesús del sembrador. Yo creo que nuestro corazón, que es la tierra donde cae la palabra del Señor, muchas veces está lleno de espinos y lleno de piedras, y que podríamos en algún momento de nuestra vida permitir que esos espinos y esas piedras ahogasen la palabra del Señor, y entonces nos fuésemos para siempre de los caminos de Dios. Y esto que digo, lo digo de todo corazón, porque habiendo vivido muchos años ya en la fe, desde los 15 años, he visto con mucha pena, mucha tristeza, cómo muchas personas y muchos cristianos aparentemente, durante un tiempo siguieron los caminos de Dios, pero luego ese mundo de afuera tan atractivo y de tanta buena apariencia los alejó. Y hoy por hoy podemos verles sufriendo, padeciendo, alejados de Dios, y nuestro corazón se duele, nuestro corazón está roto, porque, repito, alguna vez les vimos orando, alguna vez les vimos leyendo la Biblia, alguna vez les vimos hasta cantando y aún predicando la palabra del Señor, pero algo ocurrió en sus vidas que los hizo sucumbir y hoy ya no están en los caminos de Dios. Ese peligro que hizo presa de ellos también es un peligro que se cierne sobre nosotros. Nosotros jamás podemos confiarnos ni en nuestras fuerzas, ni en nuestro conocimiento, ni en nada, porque si nos descuidamos podríamos deslizarnos y terminar alejados de Dios. Si no totalmente, diríamos, en una situación que se nota y se aprecia, sí podríamos terminar lejos de Dios, aún en medio de la iglesia, y en nuestro corazón estar lejos de Dios, porque sentimos que Dios no ha colmado nuestras expectativas. Y entonces este salmo justamente habla de eso, la tentación de pensar que la prosperidad está lejos del Señor. Y miren, a mí el Señor me habló de esto desde muy joven. Ya dije que me convertí a los 15 años, pero recuerdo qué difícil fue esa salida del mundo, porque a los 15, 16 años uno quiere vivir la vida, ¿cierto? Y pasarla muy bien. Pero Dios puso tal convicción de pecado en mi corazón que me di cuenta que debería seguir al Señor y despreciar muchas de esas cosas que se veían muy bien y que veía en mis amigos llevarse a cabo y aparentemente se les veía muy felices. Y Dios me permitió pasar una experiencia que creo que alguna vez ya la conté, pero no está de más volverlo a hacer, sobre todo para los jóvenes. Recuerdo que saliendo del colegio teníamos que caminar más o menos como unos 10 minutos hasta la parada del autobús. Y en esos minutos íbamos en un grupo de 10, 20, a veces hasta 30 chicos caminando por ahí un pequeño camino que había. Y yo ya conocía al Señor y generalmente iba acompañado por alguien e iba intentando predicar la palabra de Dios. Pero algunos días uno de mis amigos iba con una gran moto. Él era el que tenía más dinero en el salón de clases y tenía una moto inmensa, grande. Y entonces él venía con la moto a toda velocidad y hacía como que nos fuese a atropellar y todos salíamos despavoridos y él pasaba, ¿no? Y ese momento era un momento de alegría, de dicha y de risas, y qué felices se veían todos. Y yo pensaba y decía, a lo mejor me estoy perdiendo algo. A lo mejor debería otra vez volver a salir y caminar con ellos y pasármela tan bien. Porque me sentía un poco extraño. Sentía que se estaba yendo mi juventud y mi felicidad
y mientras ellos eran plenamente felices. Digo que Dios me permitió ver algunas cosas al principio de mi vida cristiana para darme cuenta que eso no era otra cosa sino la tentación y que yo estaba equivocado. Porque resulta que un año después, cuando acabamos la secundaria, alguien tocó la puerta de mi casa y me dijo que ese muchacho, el más popular, el que reflejaba mucha dicha y mucha felicidad, se había matado. ¿En qué circunstancias? Él se apellidaba Araníbal, recuerdo bien. ¿En qué circunstancias? Pues justamente en su moto, saliendo de una fiesta en la que se acostumbraba a consumir marihuana. Y se había muerto de la manera más tonta y más absurda. Se había chocado con otro motociclista que venía enfrente. No sé qué tipo de juegos estaban haciendo, pero murió instantáneamente. Y yo fui a su velorio y le vi allí. Y cuando le veía en el ataúd, recordaba esos momentos de alegría y de felicidad y de dicha, cuando parecía que la vida era eterna, ¿no es cierto? Y la alegría interminable. Recordaba esos momentos. Recordaba mis tentaciones y mi idea de que vivir lejos de Dios era una vida muy dichosa y que a lo mejor yo me estaba equivocando. La verdad de las cosas es que he mantenido contactos con muchos de esos amigos, de alguna u otra manera, y ya bordeando los 50, que es mi edad, me doy cuenta que esas eran tentaciones, porque mucha de esa aparente felicidad, a la hora de la verdad, cuando tocó cosechar, cuando tocó ver el resultado de la siembra durante la vida, se notó que era simplemente apariencia, simplemente paja y cosas que no traen alegría al corazón. Y digo todo esto porque el salmista aquí va a decirnos que hubo un momento en su vida en que él pensó que estaba en el camino equivocado, que el camino de Dios era el camino equivocado. Y va a ser muy sincero y muy franco en contarlo. Va a decir que hubo un momento en que él dijo: en vano he limpiado mi corazón, en vano he seguido este camino de Dios. Pues ya veis cómo los impíos, su vigor siempre está entero. Ellos no sufren dolores como los otros mortales. Él va a decir todo esto, pero antes va a hacer una afirmación tremenda, porque ya es producto de haberse dado cuenta que eso no era así. Entonces, antes de contar lo que fue su experiencia, él va a hacer una afirmación tremenda, porque ya es alguien que ha conocido el significado de esa vida sin Dios. Él va a decir en el primer versículo: ciertamente es bueno Dios para con Israel. O sea, yo voy a decir muchas cosas aquí que en un momento me hicieron pensar de que Dios no era bueno con su pueblo, de que los impíos, los que no conocen a Dios, eran más felices con nosotros. Voy a decir esas cosas, pero antes quiero hacer una gran afirmación, porque es la lección que yo he aprendido. Me he dado cuenta, por fin, de que ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hacer esta afirmación, cuidado, requiere que tú hayas pasado por esta prueba. Requiere que hayas pasado por muchos momentos en los cuales te ha provocado ir de los caminos de Dios, te ha provocado ir de los caminos de Dios. Requiere que hayas temblado, que hayas sufrido una angustia tremenda, pensando que estás equivocado en el camino de Dios. Y requiere que hayas superado ese momento de angustia y de duda, y entonces puedas decir: ciertamente bueno es Dios. He aprendido que bueno es Dios. Ciertamente quiere decir que es una verdad totalmente segura, que es una suprema verdad, que Dios es bueno con su pueblo, dice él, con los limpios de corazón. Porque el cristiano, el que ha conocido a Jesús, ha limpiado su corazón, pero en su corazón hay batallas.
Claro que hay batallas, y claro que hay luchas, y claro que hay tentaciones. Hay momentos de debilidad, hay caídas, sí, pero Cristo ha limpiado su corazón. Y si Dios es bueno con los justos e injustos, como dice Jesús, y hace salir el sol sobre buenos y malos, ciertamente su bondad se ve sobre todo con su pueblo y con los limpios de corazón. Esa es una verdad más grande que, insisto, a lo mejor con 1 año de creyente, con 2 años o con 3 años de creyente, todavía no lo sabes. Porque te falta mucho por vivir. Que solamente conocerás esa bondad, no puedo decir en toda su dimensión, porque ese conocimiento es infinito, pero conocerás mucho esa bondad cuando hayas pasado una prueba. Uno no sabe si ama a Dios de corazón, si ese amor no ha sido probado. Tú no sabes si eres capaz de darlo todo por el Señor, si en un momento te han ofrecido una vida lejos de Dios, con todas sus satisfacciones. El salmista podía haberse ido lejos de Dios, ser feliz con los que se veían muy felices, pero no sucumbió, y entonces dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y entonces él en el versículo 2 comienza a describir la llamada prosperidad de los impíos. Dice él ahí: estuve a punto de deslizar en el versículo 2. Solo faltó un poquito para que mis pies resbalasen. Dice: ¿saben por qué? Y su honestidad es tremenda. Dice: tuve envidia de los arrogantes. Yo amo al Señor y tengo un trabajo inseguro. Otro que no ama a Dios tiene un gran trabajo. Yo amo al Señor y no tengo casa propia. Otros no aman al Señor y tienen propiedades a montones. Yo amo al Señor y a veces no sé si tendré para comer el día de mañana. Otros no aman al Señor y tienen su nevera llena por semanas y semanas. ¿Qué es esto? Dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A veces pensamos que la ley del toma y daca se cumple siempre. Es decir, un hombre bueno siempre cosechará cosas buenas, un hombre malo siempre cosechará cosas malas. Pero a veces no ocurre así. Por eso Jesús dice: ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? Y entonces aquí hay una descripción que hace él de esa persona sin Dios que es tremenda. Dice que ellos son prósperos, que ellos llegan al momento de su muerte y llegan vigorosos. O sea, mueren casi como si durmieran simplemente. Que sus trabajos no son tan pesados como los trabajos de aquellos que sí conocen al Señor. No sufren, no son azotados, dice, como los otros mortales. Y entonces esa situación de gran prosperidad y vitalidad en su vida, donde no sufren como sufren nosotros, lo que ocurre es que hace que su corazón se llene de soberbia. Dice: la soberbia los corona. Es muy interesante que Napoleón fue coronado. El gran Napoleón se hizo coronar. Y para su coronación no fue él donde el Papa, hizo que el Papa fuese a él. Y ahí el Papa, frente a él, no permitió que el Papa le pusiera la corona. Él mismo se puso la corona. O sea, estaba por encima de todos. La soberbia les corona. Ese hombre que está siempre sano, que le va bien y que tiene un gran trabajo, piensa que es superior a todos los demás. Poco le importa el sufrimiento, el dolor y la angustia, porque está pleno con su felicidad, porque no le interesa
mancharse ni un poquito con el sufrimiento de los demás. Su felicidad es todo lo que le importa. La soberbia le corona. Pero así como es soberbio, es también violento, porque la soberbia le lleva al abuso. Y está muy sano, dice aquí el salmista, dice Asaf, sus ojos se le saltan de gordura, logra con creces los antojos del corazón. Es decir, mira, se pone una meta y la alcanza. Se pone un objetivo y lo logra. No necesita a Dios para nada. Él y su autosuficiencia basta para alcanzar sus objetivos. Y eso que no tiene a Dios, y efectivamente consigue su objetivo. Tiene todo lo que desea. Y entonces, como se siente una especie de dioses, y en verdad lo parecen, se mofan y se burlan de todo. Ven el hombre trabajador que con la justa se ha podido comprar un cochecito por allí, que va perdiendo aceite y gasolina, y se burlan del coche de ese, porque sus coches relucen de nuevos. Y ven por ahí un pobre con la ropa un poco rota o qué sé yo, y suelta una risa socarrona o burlona. Se mofan de todo. Son prósperos, no necesitan de Dios. Yo tuve envidia de ellos, dice Asaf. Quise ser como ellos. Hablan con altanería. ¿Y saben lo que es más triste? Dice aquí el salmista: ponen su boca contra el cielo. O sea, se sienten tan seguros, y en verdad lo están, que no tienen ningún problema de blasfemar contra Dios. No tienen ningún problema de decir cosas espantosas y terribles contra Dios. Ponen su boca contra el cielo. Y no solamente contra Dios, sino en verdad su lengua pasea toda la tierra. Quiere decir, no hay nadie que se salve a sus críticas. Persona o este impío aquí descrito perfectamente podría ser, por ejemplo, esos personajes que a veces vemos en las tertulias, en la televisión, hombre, que saben más que todos. Ellos podrían resolver el problema de España fácilmente, y de Europa. O sea, su lengua pasea la tierra, significa son críticos, son agudos, se las saben todas, son sabios. Nadie es igual a su sabiduría, porque no les falta nada, porque nunca se enferman, y sin embargo no tienen a Dios. Y yo me pregunto si no será mejor que yo esté con ellos. ¿Qué estoy haciendo aquí en el lado de los perdedores? ¿Qué estoy haciendo aquí en el lado de los pobres y de los tristes? Luego dice que estos impíos y estos hombres prósperos, además de blasfemar con Dios, hacen ciertas preguntas. Dice: hombre, ¿y cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, vamos a seguir viviendo así como vivamos. No hay Dios, no se entera, no hay forma, no hay límites, no hay nada. Finalmente aquí es la opinión de uno o las ideas de uno, todo es relativo. ¿Cómo sabe Dios? Yo trazo mi propia vida, no necesito de Dios. Hay un párrafo de una poesía que una vez me enseñaron como una gran cosa. Este párrafo decía: yo soy el capitán de mi destino. Yo soy el capitán de mi barco. Yo no necesito de Dios, en otras palabras. Yo y solamente yo. Dios no sabe nada de nada. Y dice en el versículo 12: pues han alcanzado riquezas. Han alcanzado muchas riquezas. Y entonces él aquí confiesa cuál fue su reacción. Dice el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Tuvo envidia y tuvo pesar por haber vivido una vida honesta. Pesar.
¿Y de qué vale haber sido un buen padre? ¿Y de qué vale ser fiel a mi hogar, a mis hijos? ¿De qué vale buscar a Dios? ¿De qué vale estar cada domingo en la iglesia y elevar mis oraciones al Señor? ¿De qué? Si no tengo nada de lo que tienen los demás. En vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, yo empecé a razonar, o traté de encontrar una razón de por qué pasa esto, por qué ocurre esto. Y no encontraba explicación para el sufrimiento del justo y la prosperidad del injusto. No encontraba explicación. En mi experiencia, en mi conocimiento, en lo que yo he logrado y en lo que he visto, no hay explicación para esto. Me parece que en verdad en este mundo no hay Dios. ¿Qué es mejor? Vivir mal que vivir según el camino de la bondad y el camino que me han enseñado como el camino de Dios. Pero aquí viene el gran cambio y el gran entendimiento. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. O sea, hubo un momento en que su angustia su vivencia de sufrir ahí en su mente porque no puede entender lo que está pasando, le lleva a buscar a Dios. Y entonces dice que entra en el santuario de Dios. Y yo quiero imaginar a este hombre de rodillas delante del Señor y llorando delante de Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué no tengo vigor? No tengo una buena situación. ¿Por qué sufro trabajo si el impío no pasa todo esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando todo esto? A ti tengo que preguntártelo, Señor. Yo me he hecho 1000 preguntas, pero quiero preguntarlo a ti, Señor, en tu santuario. O a lo mejor en un momento de alabanza, de oración, delante del Señor. Dice que en ese momento Dios le ilumina. Dios ilumina su corazón y le hace ver las cosas que antes no podía ver. Le dice el Señor: es que ¿sabes una cosa? Todos esos están en una fiesta, pero es la fiesta del Titanic. Hay una gran fiesta, hay un gran jolgorio, una gran alegría, pero ese barco se va a hundir, se va a hundir. Parece ahora que todos son felices, que todos están sanos, que le va muy bien. Ese barco un día se va a hundir, porque ellos han cometido una gran equivocación. Piensan que esa prosperidad es infinita, que es eterna, que nunca se va a ir. Piensan que nunca van a dar cuentas a Dios. Creen que siempre sus arcas van a estar llenas, que siempre van a tener mucho dinero. Piensan todo eso, cuando la vida es tan transitoria. Tienes que entender eso. Es decir, la fiesta la están viviendo al borde del abismo. Están en deslizaderos. Piensan que están firmes y es un tobogán, porque la vida es tan temporal. La vida es ni una coma ni un punto en el gran alfabeto que es el universo. No es nada.
Esa alegría es simplemente temporal y pasajera y es pura apariencia. Pura apariencia. A veces nos sorprende, ¿no es cierto?, ver esas noticias de personas que se veían tan felices en la revista Hola y sus fotos en Facebook eran grandiosas, eran maravillosas. De pronto enterarnos de su tremendo drama, de su inmenso drama y de su gran mentira. Parecían vigorosos, sanos, felices, pero en el fondo de su alma y su corazón estaban destrozados. Ahora alguien me puede decir, bueno, eso es en algunas situaciones. Sí, puede ser en algunas situaciones. Pero al final hay un capítulo último para todos. Esos que piensan que tienen la vida comprada y se olvidan de Dios, dice el salmista que vio cómo habían sido asolados de repente. El hombre que conduce el mejor coche o que tiene un avión privado no está libre de la tragedia, de que algo venga de repente. ¿Cómo puede prescindir de Dios? ¿Cómo puede vivir sin Dios? Justamente estos días estábamos en una librería con Isabel y con mi esposa. Yo llegué luego y le habían estado predicando de Jesús al muchacho que sacaba las fotocopias ahí, un joven, unos 20 y tantos años. Y no sé por qué, yo justo entré en el momento que estaban hablando sobre la muerte. Y el muchacho decía, de ese tema yo no quiero saber nada, me da un miedo, me da un miedo. Pero, ¿cómo cerrar los ojos? Es una realidad. Porque es una realidad. O sea, la solución no es cerrar los ojos. Y entonces, aquí el salmista dice, me di cuenta, quizás por una situación particular, porque dice, han sido asolados de repente, me di cuenta que todo eso simplemente había sido transitorio. A mí me sorprenden muchas cosas, como ustedes seguramente las que estamos viviendo hoy en día, porque hace 7 años, cuando llegué a España, España parecía un país en el que la prosperidad jamás se iba a ir. Y Europa ni qué decir. Y hoy de repente, tan abruptamente que casi nadie lo esperaba, se descubre que esto era un mundo de mentiras, que se decían que no habían pérdidas y habían pérdidas inmensas e inmensas. Y la asolación puede venir de repente. ¿Y dónde está la elocuencia, la sabiduría, el vigor de aquellos que piensan que son dioses? Y si el barco se hunde, entonces ¿dónde estoy yo? Dice el salmista, cuando me di cuenta de todo eso y de cómo habían sido mis pensamientos de alejarme de Dios, de irme sus caminos, de no vivir para Él, dice el versículo 20, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Es el dolor de alguien que dice, no lo hice en la acción, pero en mi corazón me alejé de Dios. O sea, no di ese paso, pero en mi corazón sí lo di. Tuve envidia, pero eso me causó dolor. Y a mí me parece esto una sinceridad tremenda, porque si no ofendemos a Dios en acciones, es verdad que muchas lo ofendemos en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes. Y es bueno reconocerlo. Es bueno reconocer esto de aquí, porque como decíamos la semana pasada, a través del reconocimiento de nuestras faltas, viene entonces la restauración de nuestra alma y nuestro corazón. Dice, mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La otra vez estuve intentando hablarle a mi perro y hacerle reaccionar.
y le explicaba a mi manchis, ¿no?, que 3 más 2 es 5 y no me entendía. Y puedo pasarme la vida explicándole cosas que nunca me va a entender. Y dice el salmista: yo era así, Señor. Yo era así, yo era como una bestia. O sea, mi corazón estaba tan cerrado, que no entendía nada de nada. Y viví un tiempo de locura interior. Era como una bestia. Pero este hombre, de esta prueba, ha sacado tremendas lecciones. Qué bueno que Dios nos pruebe, de verdad. Porque para que el oro salga, tiene que perder la impureza. Nuestra fe está llena de impurezas. Y la prueba de este hombre es también nuestra prueba y es nuestra inspiración. Y entonces, él aquí me empieza a describir, yo creo, las lecciones que él ha aprendido. Él dice en el versículo 23: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Además, también he aprendido esto: que a nadie tengo en los cielos sino a ti. Y también he aprendido que fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, de este momento difícil, Él saca algo bueno. Es decir, he sido débil en extremo, he dudado, debo de confesar. Pero esas dudas y esa debilidad no me llevaron a rechazar a Dios, aunque lo pensé. Y esa fe débil, sin embargo, me sostuvo y ha crecido después de esta batalla. Y yo puedo decir: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Si hoy día tú te vas de aquí con esta verdad en tu corazón, te vas con una gran ganancia. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Nuestra esperanza no debe estar en nadie más, sino solamente en el Señor. Amén. En ningún hombre, en ninguna institución. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. He dudado muchas veces, he flaqueado, hasta he puesto un pie en el mundo. He estado a un pelín de alejarme de Dios. Pero Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. He puesto en ti mi confianza. Gloria a Dios. Y también nos dice, y aquí lo pongo en mis propias palabras, que no hay que dejar a Dios por nada. Por nada. Que no hay que dejar a Dios en ninguna circunstancia. Aunque esa circunstancia no la entiendas, aunque esa circunstancia no la comprendas, no dejes a Dios. Puede ser que todos los que no siguen el camino de Dios en tu entorno les vaya genial, les vaya fabuloso, y a ti no. No flaquees. No dejes a Dios por nada en el mundo. Pasa la prueba y verás cómo un día de tus labios y de tu corazón nacerá esa bendita confesión: ciertamente bueno es Dios. Ciertamente bueno es Dios con los limpios de corazón. Pero has de soportar ahora con firmeza y como un soldado de Cristo. También aprendió él que Dios le guía en ese camino de oscuridad interior. Dios le guía. Dios está con él. Y dice: también me di cuenta que esta vida no lo es todo. Hay una vida más gloriosa, hermano. La muerte es triste, pero no tenemos que verla como una tragedia, porque siempre estará mejor el que está con Dios. Y no lo digo esto retóricamente, Dios sabe que lo digo en corazón.
siempre estaremos mejor en la presencia de Dios. Y Él dice, este mundo temporal, lleno de sufrimiento, arriba hay un camino de gloria. Tú me recibirás en gloria, Señor. Ahí ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, hay otra vida más gloriosa. Y finalmente, he puesto ahí que también aprende que su mayor riqueza es Dios. Mira, en esta tierra nada deseo sino solo Dios. El hombre que puede hacer esta confesión es verdaderamente libre, ¿sabes? Nada le ata. Porque las riquezas se pudren, la gente se muere, las cosas se acaban. Pero quien tiene a Dios como su principal riqueza, siempre será libre. Mi mayor riqueza es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. En conclusión, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo empezó la gran transformación en su vida? Cuando entró al santuario de Dios. Cuando confesó toda su vivencia delante de Dios, cuando se puso de rodillas delante de Dios y le habló y sacó, ahí empezó a entender el secreto de la vida. Y ahora lo reafirma. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Ese es el bien. ¿Qué tal si terminamos diciendo todo el primer versículo de la confesión? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Juntos, hermanos. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, sabemos que aquí hay mucha gente batallando, luchando, sobre todo en este tiempo, Señor. Que tienen 1000 ofrecimientos para olvidarse de ti, Señor. Que vemos a veces, Señor, en los grandes centros de ocio, centros comerciales, mucha alegría sin ti, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor, para ver esas riquezas que son verdaderas y que son eternas, Señor. Esas riquezas que no son consumidas por el fuego ni por lo temporal. El amor, Señor, el gozo, la sinceridad, la sencillez, la franqueza, Señor, la solidaridad. Y sobre todo, Señor, esa mayor riqueza que es tenerte a ti, Señor, en nuestro interior. Porque ahora tú has hecho nuestro corazón un santuario, Dios. Somos el templo del Dios viviente, dice tu palabra. Amado hermano, no sé cuál sea tu situación espiritual ni lo que estás viviendo. La tentación es fuerte. Los pensamientos a veces se enloquecen. Pero pon tu convicción y tu esperanza en Dios. Vive de rodillas delante de Dios. Tus preguntas, hazlas en el santuario de Dios. Ahí alcanzarás la verdadera comprensión espiritual y la respuesta que hoy tu corazón necesita. Ora al Señor ahí donde estás. Si vives alejado del camino de la verdad, vuelve a los caminos de Dios. El bien solamente está en Dios. Es el supremo y verdadero bien. No hay auténtico bien lejos de Dios.